Hola, buenas noches, Ivonne. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Vamos a verificar audio. Y está por ahí Ivonne. Voy a tomar una fotito. Ivonne. Ya estamos en línea. Voy a colocar, ¿verdad? Ya estamos en línea. ¿Sí se escucha? ¿No se escucha? No, sí tengo. Ah, no tiene audio. Ya veo que no hay conexión de. Ahora sí, ¿verdad, Ivonne? Ahora sí veo tu icono de. Sí, ahora sí escucho. Ay, claro que sí. Oye, qué bueno. Feliz noche, Ivonne. Bienvenida. No importa, aunque estemos solitos aquí Muchas gracias. en el aula de Zoom, vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Porque hoy tenemos nuestro encuentro de cierre. Sé que hay algunas dificultades, ¿verdad? De trabajo, de conexión, de internet. No hay ningún problema. Nos podemos reunir nosotros y Zoom, la plataforma, pues está grabando la clase y estoy seguro que después los colegas podrán visualizarlo. De todas formas, pues déjeme enviar aquí, bueno, ya envié la fotito al grupo, ya estamos en línea. Vamos a comenzar, voy a colocar aquí, ¿verdad? Vamos a comenzar. Otra fotito, vamos. Ah, pero salió el video. Ajá. Vamos. Así, una fotito. Bien, vamos a escribir en el grupo de WhatsApp. Bien, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Y se está grabando el conversatorio. Ok, grabando el conversatorio. Bien, listo, enviado. Bueno, buenas noches, Ivonne. De verdad que sí. Bueno, es un placer saludarte. De verdad que sí. Estoy seguro que algunos de los colegas, por lo menos en algunos minutos, se van a sumar. Nosotros vamos a comenzar, Ivonne. Qué bueno que estás allí, por lo menos escuchas y la plataforma de Zoom nos está grabando el encuentro. Aquí estoy revisando el teléfono. Todavía no hay otro colega. No hay problema. Vamos a hablar entonces, Ivonne, en este cuarto encuentro. Este se llama el encuentro de cierre, de despedida de esta unidad curricular. Ah, se está sumando por ahí, Sadie. Siempre es importante la fotito, Ivonne. Envío la foto y siempre dice, oye, sí, es verdad, hay clase hoy. No te preocupes que ya vemos por allí con cariño. Hola, Sadie, feliz noche, bienvenida. Sé que esta hora inclusive es luego del trabajo, están llegando a casa. Buenas noches. Ya leí, gracias, Sadie. Igualmente, buenas noches. Está aquí en el chat, lo puse ahora en grande para visualizarlo. Bien, Sadie, bienvenida. Y Ivonne, bienvenidas a este cuarto encuentro virtual. Es nuestro cuarto encuentro de cierre de asignatura. Es decir, que a partir de ahora o a partir de hoy cerramos con esta unidad curricular, con esta asignatura y le damos la bienvenida a una nueva materia, a una nueva unidad curricular el próximo miércoles, perdón, el próximo miércoles sería 26 de abril. Un sorbito de agua para entonces, voy en el transporte. Oye, entiendo, Sadie, no hay problema. Gracias por estar allí atenta. De igual forma, vamos a estar compartiendo, como siempre, pues, la grabación de la clase, ¿verdad? Bien, ¿de qué vamos a hablar en este encuentro de bienvenida? A lo mejor un poco más corto, por razones de verdad de los colegas, pero la información queda grabada allí. Hoy vamos a hablar, y bueno, ya les compartí por el grupo de WhatsApp un material valioso, un material interesante sobre el trabajo final, el producto de este recorrido, de este año y medio, 2 años de formación académica, de este doctorado, se llama tesis doctoral.
Al finalizar entonces nuestro proceso formativo, deberíamos o debemos ya tener perfilado ya la tesis doctoral. Es el producto, es el elemento que nos da el visto bueno, por decirlo de alguna forma. Terminamos la tesis doctoral, concluimos esa parte de la investigación, ¿sí? Porque no se termina con la tesis doctoral. La investigación es todo un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. El cierre es la publicación o la defensa pública de su tesis doctoral, así como se hizo previamente en el máster, en el trabajo de maestría. ¿Sí? No tengan gran complicación, grandes nervios, Ivonne y Sadie, porque es el mismo proceso que ya realizaron en su proceso de máster o de maestría. Bien, entonces en la noche de hoy, ya estamos sí, cerca de los 10 primeros minutos, les presento entonces la agenda. La agenda es, vamos a desarrollar dos materiales valiosos, inclusive son de cierre de esta asignatura, pero también son de apertura a las siguientes materias o unidades curriculares que tienen que ver con el proceso de metodología o de seminario de investigación. Entonces, las próximas asignaturas van a hablar de esa realidad y vamos a comenzar hoy. Hoy comenzamos. Entonces voy a compartir pantalla del primer documento que vamos a conversar. Es un conversatorio, es un proceso de explicación, explicarle de cómo desde ya, fíjense que ya podemos hacer una especie de mapa mental o de ruta de recorrido de cómo va a ser o cómo será nuestra tesis doctoral. Obviamente con un problema de investigación que estoy seguro que ya comenzaron o ya están desarrollando, y luego de ese problema de investigación, llámese capítulo 1, momento 1. Hoy vamos a ver las diferentes características o descripción de cada uno de los 6 capítulos, de los 6 momentos de nuestra tesis doctoral. Bien, voy a compartir aquí pantalla, que nos ayude la plataforma Zoom. Sí, aquí está. Bien, aquí estamos y voy a compartir. Ajá, ya me indica Zoom que sí está compartiendo. Voy a tomar una fotito para que los colegas sepan de qué estamos trabajando hoy. Por allí se ve, sí se ve. Sí, bien, bueno, ahí está, se ve la fotito del material que estamos trabajando. Ahí está la colega también Doris. Yo decía, oye, no ha llegado la colega Doris, bienvenida colega, yo sabía que venía. Yo creo que estaba, así nos comentaba en unos minutos Saidi, que va en el transporte. Pero bueno, no se preocupe que estoy seguro que Doris viene en camino. Doris, bienvenida Doris, Ivonne, Saidi. Perdón, les decía a las colegas Doris que este es el cuarto encuentro, es el cuarto encuentro que tiene que ver con la actividad de cierre. Hoy cerramos entonces nuestra asignatura, nuestra unidad curricular, la cerramos entonces con una abreboca, una introducción, un pasapalo, se puede decir, de lo que va a ser el final de la carrera. Entonces, fíjense, qué interesante que comenzamos nuestro recorrido, nuestra formación doctoral, y ya tenemos una ruta trazada. Ya sabemos lo que viene en los próximos 18 o 24 meses. Es un trabajo por fases, por parte, por eso se llama trabajo científico, porque va siguiendo la rigurosidad, la estructura, la sistematización del método científico. Pero es muy parecido a lo que ya hicieron, ¿verdad? Doris, Ivonne y Sadie ya lo desarrollaron en su trabajo de maestría previamente. Hoy les voy a compartir entonces, de acuerdo a los estándares internacionales, pero también de acuerdo a los acuerdos internos de la Universidad Internacional MUN, desde RITEP, la Red de Investigación, Tecnología y Estudio Posgrado, que se ha acordado que sea más o menos, porque recuerden que las tesis doctorales son los únicos documentos académicos que son flexibles, que son orgánicos, que son creativos. Bueno, desde esa creatividad, desde ese dinamismo, hay unas pautas. Esas pautas son sugeridas, perdón, son las sugerencias que hace la universidad para que cada uno de los doctorantes pueda tener
una idea clara de hacia dónde va. Lo primero, y que sé que ya están procesando, manejando, es el tema de investigación. Sí, recuerdan, Ivonne, Doris, Sadie, que ya están trabajando en un posible tema de investigación. ¿Significa que, profesor, pero no es ya es la definitiva? No, posiblemente puede tener alguna variante, algún ajuste, esa intención investigativa, pudiera tener algún complemento, alguna sugerencia de de su tutor o asesor, pero ya tenemos una idea. O sea que al finalizar, fíjense, este primer mes, este primer grupo de miércoles, ya sabemos que hacia dónde vamos. Bueno, hacia dónde vamos es hacia la construcción de una tesis doctoral. Lo primero que vamos a tener en cuenta o en consideración es un tema de investigación, una intención investigativa, un posible vacío epistémico. He estado observando mi entorno, he estado observando mi sitio de trabajo, mi comunidad, y descubrí que yo pudiera apoyar o solucionar esa situación mediante una investigación, y fíjense, doctoral, de nivel, de altura, de academia, de institución. Bien, sin más preámbulos, entonces vamos a darle paso al material que ya les compartí. Lo tenemos en pantalla y vamos a seguir desarrollando juntos, ¿verdad? El preámbulo encierra una frase para mí interesante y muy importante, ¿verdad? Elaborar, desarrollar una tesis doctoral implica hacer ciencia. Lo que estamos haciendo a partir de ahora, y entonces pudiera preguntarnos Luisa Carranza, bienvenida Luisa, que está por ahí, se está conectando, creo que todavía no tiene audio, ¿verdad? Pero se podía preguntar Sadie, Ivonne y Doris, profesor, ay, sí está ahora Luisa Carranza, bienvenida Luisa, un abrazo fraterno, gracias por venir. Se podía preguntar Luisa Carranza, profesor, pero lo que yo hice en la maestría no es ciencia, sí, también es ciencia, pero no con la rigurosidad que exige o que invita a una tesis doctoral. Entonces, hablar de la tesis doctoral en unos estudios doctorales, es decir, bueno, ahora sí voy a desarrollar un proceso sistematizado de acuerdo a unos parámetros, porque las tesis doctorales son universales. Luisa, Sadie, Ivonne, Doris, cada uno de ustedes va a ser doctores y doctoras, no solamente en El Salvador, en toda América Latina y en todo el globo terráqueo. Por eso entonces, importante este preámbulo de esta estructura que nos va a indicar que estamos haciendo ciencia. Seguimos el método científico, estamos generando, construyendo nuevos conocimientos y por tanto entonces estamos haciendo un aporte a la sociedad del conocimiento de El Salvador. De eso se trata entonces el conversatorio de hoy o las ideas que vamos a compartir en la noche de hoy. Hablar de cómo construir una tesis doctoral. La tesis doctoral, obviamente, es similar al trabajo de pregrado y de posgrado en cuanto a estructura, pero en cuanto a profundidad, tiene unos elementos diferentes o muy particulares que ahorita vamos a desarrollar juntos. Bienvenido, Samuel. Un abrazo fraterno, colega. Ahí está por ahí, doctorante. Otra pista para que tomen nota, porque sé que vea, está por ahí Doris, Luisa, Sadie, Ivonne, Samuel tomando nota. No hay una receta única. No podemos decir, ay, pero es que la tesis de Ivonne no se parece a la tesis doctoral de Sadie. Y la tesis doctoral de Luisa no se parece a la de Samuel ni la de Doris. No, porque no hay una receta única para hacer una tesis doctoral. Ojo, o nota, si es importante, hay una estructura que es la que vamos a desarrollar a partir de ahora. Sí la hay, pero cada uno de nosotros tiene la particularidad, tiene la creatividad, tiene la facultad académica para reorganizar o reestructurar su tesis doctoral. Por eso les digo que el último eslabón, el último escalón de, el proceso académico son los estudios doctorales, porque llegamos a la cúspide, a los estudios de quinto nivel, desarrollando ideas propias, realizando teorías que van a ayudar a toda, obviamente, a toda comunidad de El Salvador y a toda la comunidad que necesite una luz o una teoría desde la gestión de la enfermería.
Ay, profesor, pues entonces yo después de aquí, ¿verdad? Dice Ivonne, dice Seidy, Luisa, Samuel, Dori, yo puedo hacer otro doctorado, por supuesto, porque el otro doctorado puede ser en salud pública, doctorado en gestión hospitalaria, doctorado en materno-infantil, un doctorado en unidades de cuidado crítico, atención en diferentes áreas del sector de la salud, de la enfermería, de la medicina, de todos los ámbitos que usted pudiera abordar. Pero ahora vamos a concentrarnos en este doctorado que comenzamos, que no hay una receta única, pero hay una sugerencia de estructura que es la que vamos a ver a partir de ahora, ¿verdad? Y comenzamos esta sugerencia, que bueno, si sale la fotito de allí, voy a compartir entonces otra fotito de este inicio. Perdón. Y hablamos de las páginas iniciales, las páginas preliminares. ¿Qué lleva al principio de mi tesis doctoral, mi documento? Y aquí un paréntesis importante, recordemos que la Universidad Internacional MUN, juntamente en alianza con RITEB, es una universidad en línea, online, digital. Por tanto, todos los productos académicos, llámese tesis doctoral, llámese trabajos de investigación, llámese encuesta, todos los instrumentos que vaya a utilizar son digitales, son virtuales. Entonces, al final vamos a entregar un archivo digital de su tesis doctoral. Que en algún momento Seidy diga, profesor, yo quiero mandar a imprimir mi tesis. Perfecto, no hay ningún problema y queda en su resguardo o donde quiera compartirlo. Luisa entonces, no, profesor, yo quiero guardarlo en un CD-ROOM. Bueno, guárdelo y entonces lo almacena allí en un pendrive, en una nube de alguna de las aplicaciones móviles o digitales. No hay problema, pero a la universidad en el tiempo correspondiente le vamos a enviar a la mesa técnica del jurado evaluador toda la información de manera digital, tanto el documento que se va a llamar tesis doctoral como las posibles diapositivas, presentaciones, videos, todo lo que quiere utilizar usted como herramienta para explicar, para defender, para exponer su tesis doctoral. Pero fíjense, desde hoy ya marcamos una ruta, no va a ser nada novedoso, no va a ser nada, wow, profesor, pero la tesis sí la puedo hacer. Sí la puedo hacer, ya lo vamos a ver que sí. Entonces, las preliminares, obviamente está la portada, la primera página, la página 1 de su archivo Word, con los logos de identificación de la Universidad Internacional MUN, con el doctorado en gestión de la enfermería, con su línea de investigación. Y en el centro de la página inicial de la portada, el título de su tesis doctoral. Recuerdo en este momento, ¿verdad? Que en momentos anteriores vimos o escuchamos o compartimos los videos de la doctora, se me fue el nombre, pero Martínez, Rosaura Martínez. Bien, en serio, tuve un pequeño lapsus ahí. Pero bueno, el video de la doctora Martínez, que es coach de metodología, y ya tenemos por ahí, voy a revisar en el grupo porque me quedé con la duda, ¿verdad? El nombre de la doctora del video de YouTube. Está. Estoy viendo aquí, pero no veo de. Rosario, wow, ya que lo vi en el grupo. Rosario Martínez, ¿verdad? En los videos de la doctora Rosario Martínez y de todo su canal de YouTube que habla sobre el proceso de construcción de la tesis doctoral. Entonces, preliminares, portada, identificación de la universidad, nombre del título de la tesis doctoral y el nombre del autor. Ahí está, Doris Sánchez, Ivonne, Seidy, Luisa, Samuel, lo que corresponda, ¿sí? Y junto al nombre del autor está el nombre de el tutor, ¿sí? El tutor o la tutora que le va a acompañar en su desarrollo doctoral. Importante porque va en la portada. Inmediatamente entonces después de la portada tenemos estas páginas preliminares que podemos comenzar con la dedicatoria. ¿A quién le dedica Seidy su investigación? Ivonne tuvo mucha idea, mucho apoyo y trabajó junto y le dedica junto a sus colegas su tesis doctoral.
Samuel quiere dedicarle pues a su asesor o a Dios o a su familia y le dedica el esfuerzo. Es un reconocimiento motivador a quienes le han ayudado en este proceso de construcción. Fíjense, ya estamos pensando en el final del recorrido. Además de la página dedicatoria, que estoy seguro que ya la han visto y se las compartí en los ejemplos de las tesis doctorales compartidas en clases anteriores, está la página de agradecimiento. Diferente la dedicatoria, porque ya le dedicamos el trabajo, le dedicamos la investigación a las personas o a quien usted quiso. Pero aquí le agradecemos pues al director del hospital, agradecemos a, no sé, a Dios de primer momento, a nuestra familia, no sé, a las personas que usted entrevistó, a los expertos en el tema. Entonces hay una página o dos de agradecimiento. Algunas tesis simplemente tienen un párrafo. Lo promedio, lo sugerido es una hasta dos cuartillas, o una o dos páginas de agradecimiento, igual forma de dedicatoria. Luego que desarrollamos y plasmamos la dedicatoria de agradecimiento al principio de la tesis doctoral, aparece en el índice la lista de cuadros. Son todos los cuadros, son todas las tablas, son todos los documentos o elementos de información numérica, porcentajes, taxonomías que le van a ayudar a entender el texto. Entonces son cuadros, son tablitas de Excel, son tablas de Word o de la plataforma que usted quiera. Van a estar identificados según las normas APA, séptima edición, año 2020. Están identificadas y obviamente van a ir a la lista o al índice de los cuadros. Más bien, también están los gráficos. Ya no son las tablas de Excel, son el mapa del Salvador, el croquis de cómo llegar al hospital donde usted trabaja, una fotografía del grupo de expertos que fueron consultados o entrevistados, todos los gráficos que tengan que ver con su investigación. Entonces, fíjense, es diferente la lista de cuadros, que son las tablas de Excel, a la lista de gráficos. Es un índice donde aparecen enumeradas en el número de, obviamente, el número de páginas, cada una de los gráficos, de las ilustraciones, de las animaciones, de los dibujos que están dentro del texto de su tesis doctoral. Posterior a esa parte, aparece al principio o en las páginas iniciales el resumen. El resumen es importantísimo, no solamente en las tesis doctorales, sino en cualquier documento académico. El resumen se trata, en este caso, de 250 palabras. En algunos casos puede llegar hasta 300 palabras, donde usted describa en una visión de conjunto de qué trata su tesis doctoral, tanto para la mesa técnica del jurado evaluador, como para sus colegas, como para sus profesores, para su familia. Con leer el resumen ya tienen una idea general de qué trata su investigación. Entonces ahí van a aparecer pues, el planteamiento del problema, qué método utilizó, qué teoría se apoyó, dónde fue que se desarrolló su tesis doctoral, o sea, geográficamente, qué método empleó, qué técnica, qué instrumento y qué conclusiones. Y al final, la nueva teoría de Seydi Yamilet, la teoría de Luisa Carranza, de Ivonne, de Doris, de Samuel. Eso todo va en 300 palabras. La capacidad de resumen se va a evidenciar obviamente desde el principio de su tesis. Profesor, pero ¿cómo puedo hacer el resumen si no he comenzado la tesis? Bueno, sugerencia y metodológicamente funciona así. Los resúmenes se realizan al terminar el trabajo. Como ya tenemos una visión de conjunto, porque ya terminé todas las páginas hasta la bibliografía, ya puedo hacer el resumen. El resumen va a una página diferente a la introducción. El resumen son 250 palabras, mientras que la introducción es una descripción que pueden ser una o dos páginas, donde Ivonne, Seydi, Luisa, Samuel, Doris van a detallar, van a describir qué tiene o qué contiene cada capítulo, cada momento de su tesis doctoral.
En el primer momento, en el capítulo 1, habla del problema de investigación, el planteamiento del problema, el cual tiene que ver con el proceso de formación del profesional de enfermería en El Salvador. Y en 1 o 2 párrafos, usted puede describir el capítulo 1. De igual forma, el capítulo 2 o el momento 2. En el momento 2, en el marco teórico, se consultaron estas tesis doctorales de Alemania, un ejemplo, o de Puerto Rico, y nos brindaron pistas y luces para desarrollar la fundamentación filosófica, todos los referentes teóricos y toda la explicación que tiene que ver con el marco teórico. Y en el tercer capítulo, perdón, en el tercer párrafo, en el capítulo 3, a nivel de metodología, utilizamos el método fenomenológico a través de estas técnicas y estos instrumentos. Y entonces, fíjense, la introducción, que va a ser 1 o 2 páginas, tiene que ver con la descripción detallada en 1 o 2 párrafos de cada capítulo. Fíjense, y con eso comenzamos el índice o las páginas preliminares de nuestra tesis doctoral. ¿Sí? Páginas iniciales o páginas preliminares. Estoy seguro que no debe haber ningún tipo de complicación o de duda porque las han visto, estas páginas preliminares, y las han desarrollado previamente. No hay ningún problema porque recuerden que esto es una visión en conjunto, es una visión de introducción, y posteriormente en las siguientes asignaturas, porque nos despedimos hoy de esta materia, de esta unidad curricular, van a estar desarrollando metodología de investigación, seminario de investigación. Fíjense, Dios mediante nos vamos a volver a ver en otra materia, en otra asignatura que se llama métodos avanzados de investigación cuantitativa. Vamos a repetir juntos. Entonces, vamos a ver otras asignaturas y ya vamos a ir desarrollando contenido. Bien, las páginas preliminares. Vamos a comenzar entonces. Recuerden que esta es una visión en conjunto. ¿Por qué quiero compartirles este material? Porque al finalizar, porque hoy termina nuestra materia, nuestra asignatura, ya tener una idea de lo que viene. Ya usted sabe que en los próximos 6 meses, 12 meses, 18 meses o 24 meses, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a desarrollar? Esto que estamos conversando en la tarde-noche de hoy, ¿verdad? Y vamos a hablar entonces del primer capítulo o primer momento. Recuerden que les comentaba que las tesis doctorales son los únicos documentos académicos flexibles, orgánicos, dinámicos. Y usted entonces, si está hablando de, no sé, bioseguridad, entonces pudiera llamar bioseguridad 1. Va a colocar el nombre, la etiqueta del primer capítulo según el tema que usted esté investigando. Momento 1, paso 1, apartado 1, como usted quiera, pero metodológicamente está claro que vamos a hablar del problema de investigación. ¿Sí? De eso se trata entonces el primer módulo o el primer, estoy aquí moviendo la imagen para tomar una fotito para que. Entonces vamos a hablar del primer momento de investigación o de, está tomando, se me puso como video. No, un momentico, aquí la foto. ¿Ven? Momento 1. Bien, ahora sí, disculpe, estaba aquí la evidencia histórica. Entonces, primer momento, capítulo 1, vamos a hablar de problemas de investigación. Ese problema que estoy seguro que ya lo empezaron a desarrollar. Es un problema que no depende del profesor, es un problema que no depende de su tutor, depende de usted, investigadora o investigador. ¿Qué va en el primer ítem 1.1? El contexto. Y vamos a describir. A mí me gusta el verbo con que mi mente asocia el capítulo 1, es el verbo describir. Es un proceso descriptivo. En la medida que usted describa el problema de investigación, ni el tutor, ni el jurado, ni el colega que va a leer su tesis va a tener problemas, porque ya usted describió de manera abundante, suficiente, explícita el problema que quiere desarrollar. Ese problema en los estudios doctorales se llama vacío epistémico. El vacío epistémico es aquella necesidad que usted puede solventar o ayudar a solventar o minimizar desde una investigación, desde los niveles macro, meso y micro.
Entonces, el ítem 1.1 es el proceso descriptivo del vacío epistémico o necesidad investigativa. 1.2. De ese proceso descriptivo van a surgir preguntas. Bueno, ¿y qué sucede con el personal de enfermería que no tiene suficiente preparación? ¿O qué sucede con los turnos de trabajo inagotables que generan el síndrome de burnout? Esas preguntas, esas interrogantes, se van a convertir posteriormente en los objetivos de la investigación. Entonces, luego del proceso de descripción del contexto del problema, aparecen unas preguntas o interrogantes de investigación. Profesor, ¿y cuántas preguntas puedo hacer o debo hacer? Sugerencia por experiencia de investigación, más o menos 4 preguntas de investigación, más o menos. 3, 4, 5 preguntas. ¿Por qué? Porque esas preguntas se van a convertir necesariamente en los objetivos de la investigación. Entonces, si usted tiene 3 preguntas, va a tener necesariamente 3 objetivos. Si tiene 4 preguntas o interrogantes de investigación, va a tener 4 objetivos. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis porque estas interrogantes que se transforman en objetivos van a depender del enfoque metodológico que usted decida. ¿Sí? Si usted decide desarrollar el enfoque cuantitativo, va a obtener objetivos, un objetivo general y 3 objetivos específicos. Si usted va a desarrollar su investigación desde el enfoque cualitativo, va a obtener propósitos de investigación. Ya no se llaman objetivos, se llaman propósitos. Y ya desde el primer momento usted sabe, esto es una investigación cualitativa. Tiene objetivo. Esto es una investigación cuantitativa. Entonces ya inclusive con la terminología, ya con los elementos descriptivos, indicamos hacia dónde va la investigación en el capítulo 1, en el momento 1. Entonces tenemos preguntas o interrogantes y tenemos objetivos o propósitos. Y luego está la justificación o el alcance. ¿Por qué usted investiga ese problema y no otro? Bueno, debido a la importancia, debido a la necesidad que tenemos para responder a este problema, en nuestro hospital necesitamos solventar esta situación para que el profesional de enfermería logre tener el liderazgo, empoderamiento, salud mental necesario. Eso es en cuanto a su justificación. En cuanto al alcance, bueno, su investigación va a ser ahora, y fíjense que desde hoy se los digo, va a ser antecedente para otras investigaciones. Usted ya está sentando las bases de un legado académico, porque después vamos a citar, según la doctora Doris Sánchez, en su tesis doctoral en el capítulo 1, y entonces ya ustedes van a ser referentes doctorales. Ivonne, Sadie, Luisa, Samuel, Doris. Ya van a ser antecedentes de acuerdo a su tesis doctoral desarrollada. Entonces va a haber un alcance social, un alcance científico, un alcance cultural, un alcance educativo, de salud pública, de lo ético. ¿Por qué? Porque pudiera decir Samuel en el alcance, yo deseo con esta investigación los posteriores o los subsiguientes investigadores puedan tomar en referencia los datos que yo obtuve y que son insumos para ellos. Y la investigación en ese tema va a seguir desarrollándose. Y entonces, fíjense, de una manera descriptiva, es que recuerden que quede, bueno, si está grabando aquí en Zoom, sí, se está grabando, que quede en claro que el verbo que atraviesa transversalmente, que circunda en el primer capítulo es el verbo describir. Es un proceso descriptivo del problema de investigación, de las preguntas o interrogantes, de los objetivos o propósitos y del alcance y de la justificación de su investigación doctoral. Profesor, pero eso es fácil porque yo en mi trabajo de licenciatura también hice eso. Bueno, exactamente. Y en la misma dinámica de su trabajo de pregrado anterior, de posgrado anterior, usted puede desarrollar en esa misma estructura. Con la variante, fíjense que lo desarrollamos en encuentros anteriores, los niveles macro, meso y micro. Debemos entonces describir el proceso de problema en esos 3 niveles. Y con eso, fíjense, ya tenemos una idea general de lo que es el primer capítulo. Se parece al primer capítulo de su maestría. No tiene mucha diferencia. Seguimos avanzando, ¿verdad?
Y ahora tenemos el segundo momento. Otra fotito para que por lo menos quede allí de referente. Segundo momento. Pero no, o sea, disculpitas aquí, ya va, que es foto, es foto. Bien, segundo momento, segundo capítulo. Para otro apartado 2. Recuerden el ejemplo que les daba hace unos minutos. Biodiversidad o bioseguridad 2. Dependiendo del tema de investigación, dependiendo del tema que usted esté desarrollando, puede etiquetar el nombre del capítulo. Profesor, yo quiero seguir por la escuela tradicional y llamarlo capítulo 2, no pasa nada. En algunos apartados utilizan estudios del arte. ¿Qué arte voy a desarrollar a nivel teórico para este segundo momento? Capítulo 2. Entonces ya hablamos en el primer capítulo, o el primer momento, o el apartado 1, sobre el problema de investigación. En el segundo momento vamos a hablar del contenido o del marco teórico. Y aquí les voy a dar una pista para que se sientan un poquito más aliviados, ¿verdad? Doris, Ivonne, Sadie, Luisa, Samuel. ¿Por qué? Porque el momento teórico ya existe. Mientras que usted va a describir en el capítulo 1, en el capítulo 2 ya no tiene que inventar nada. Usted no va a producir nada. Usted lo que va es a organizar la información que ya existe teórica. Entonces, el capítulo 2 habla sobre los antecedentes de la investigación. Y como en clases anteriores les he compartido, el antecedente de una tesis doctoral es otra tesis doctoral. Profesor, pero no puede ser un trabajo de maestría. No, porque no tiene el mismo rigor, ni los mismos componentes, ni los mismos capítulos de una tesis doctoral. Entonces, solamente puede ser antecedente de una tesis doctoral, otra tesis doctoral. Profesor, pero aquí en El Salvador no hay otra tesis que hable sobre mi tema de investigación. Bueno, revise a través de los buscadores y los portales que vimos el primer día de clase, en Puerto Rico, en República Dominicana, en Panamá, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Venezuela, inclusive en Brasil, si tiene conocimiento del idioma portugués. Profesor, no encontré en América Latina otra tesis doctoral sobre mi tema. Busque entonces en España, que es el idioma español. En algún otro país que sea del dominio de su idioma. Ay, profesor, yo sé hablar alemán, yo sé ruso, yo sé francés, finlandés, ucraniano. Bueno, si usted domina esos idiomas, puede consultar una tesis doctoral en ese idioma. Pero recuerde que después ahí tiene que hacer el proceso de traducción para usted, para usted. Bien, eso en cuanto... Profesor, no encontré en Europa. Bueno, revise en los 52 estados de Norteamérica. En los Estados Unidos de Norteamérica, estoy seguro que habrá una investigación, obviamente en idioma inglés o en su traducción en español, sobre el tema de investigación. Pero debe de consultar otras tesis doctorales sobre su tema. No que tiene que ser la misma investigación, pero si usted va a hablar de perfil de egreso de personal de enfermería, va a hablar sobre una tesis que hable sobre el perfil de egreso. Va a hablar sobre el síndrome del burnout, va a hablar una tesis sobre eso, sobre la gerencia en enfermería, sobre la gerencia en enfermería. Entonces, antecedentes de investigación. Entonces me pregunta Doris, profesor, ¿y cuánto es el promedio de antecedentes que debe tener mi tesis doctoral? Doris, Ivonne, Sadie, Luisa, Samuel, promedio. En promedio, perdón, deberían ser unas 3, 4 o 5 tesis doctorales. Profesor, son muchas. Bueno, quédese con 3. El mínimo, el número mínimo de antecedentes o de tesis consultadas son 3. ¿Por qué? Porque la investigación que usted está desarrollando se fundamenta por lo mínimo en 3 investigadores anteriores y usted triangula la información, triángulo de 3. Por eso, y entonces me adelanto ya en el tiempo y en el espacio, ustedes, sus tesis doctorales van a ser antecedentes de otras tesis doctorales. Profesor,
encontré una tesis doctoral sobre mi tema de 1986. ¿Sirve? Claro que sirve, Ivonne. Claro que sirve. La diferencia está que en 1986 habían elementos que a lo mejor fueron debatidos, rebatidos, fueron actualizados en el 2000. Entonces su tesis ya tiene unos, no sé, 30 y tantos años y en 30 y tantos años ya ese tema fue actualizado. Le coloco el ejemplo del COVID-19. En el año 2018, en el año 2017, habían muy pocas, pero sí habían tesis doctorales sobre el COVID-19, con otro nombre, porque en el año 2019 fue que la Organización Mundial de la Salud denominó COVID-19, ¿verdad? SARS-CoV-19. SARS-CoV-2, perdón, SARS-CoV-2. ¿Qué sucede? Que en el año 2020, en el año 2021, en el año 2022, abundan las investigaciones sobre COVID-19. Y fíjense, lo que han pasado son 3, 4 años. Pero, entonces, consultar una tesis doctoral que pueda tener 20 o 30 años es legítimo, pero pudiera estar obsoleta, desactualizada. Entonces, fíjense, de una vez le estoy diciendo, los antecedentes de la investigación o de los antecedentes de su tesis doctoral es otra tesis doctoral, mínimo 3, 4 o 5, pero que tenga una vigencia de publicación de más o menos 5 o 7 años. Porque si ustedes, profesor, encontré una tesis doctoral del año 2013, tiene 10 años. Bueno, sí, posiblemente le sirva de acuerdo al tema que usted está investigando. Pero mientras más reciente y más nueva sea, mucho mejor. Entonces, aclarado ese punto, los antecedentes de la investigación de tesis doctoral, otra tesis doctoral, con una vigencia promedio de 5 a 7 años. Profesor, entonces no me sirve la tesis de 1978. Sí te sirve, pero está un poco desactualizado. Y sobre todo en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la enfermería, que constantemente hay investigaciones. Eso en cuanto a los antecedentes. 5 a 7 años. Mientras que en el capítulo 2, en el momento teórico o en el marco teórico, también vamos a hablar de una fundamentación filosófica. La fundamentación filosófica tiene que ver con una corriente filosófica, llámese humanismo, conectivismo, pragmatismo, estructuralismo, corriente filosófica que hacen la preeminencia o presentan una corriente filosófica en particular. Por ejemplo, el teórico, el doctor Carl Rogers, así como Jean Piaget, como Lev Vygotsky, como Master Johnson, como Dorothea Oren, la misma Florence Nightingale, han sido prominentes teóricos de o información filosófica o información teórica, que están íntimamente conectados. Por ejemplo, entonces, humanismo es la corriente filosófica que le da la preeminencia al ser humano. Lo más importante del planeta Tierra es el ser humano. Eso es una corriente filosófica. Y uno de los autores teóricos es Carl Rogers. La teoría humanista de Carl Rogers es de 1962. Ay, profesor, pero eso está ya muy viejito, y eso tiene 60 años, esa teoría. Sí, pero fíjense, la teoría de la relatividad de Albert Einstein no ha sido rebatida. Entonces, la teoría de relatividad de Albert Einstein es así como la teoría de la gravedad de Isaac Newton. Son teorías que se mantienen en el tiempo. Entonces, la fundamentación filosófica, que tiene que ver con una corriente filosófica específica, y el referente teórico, tiene que ver entonces con teorías de reconocida validez internacional y académica. Reconocemos la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pero también la de Master Johnson y también la de Dorothea Oren, y es de 1890. Entonces, dato importante para tomar en cuenta, los antecedentes de la investigación son otras tesis doctorales de 5 o 7 años de vigencia, mientras que la fundamentación filosófica y los referentes teóricos no se vencen.
Usted puede tener una fundamentación filosófica de 1890, de Emilio Durkheim, de Isaac Newton, puede tener una fundamentación filosófica de juramento de Hipócrates, me acordé de juramento hipocrático, Hipócrates de Kos, ese es el nombre de una isla de Grecia, Hipócrates de Kos, en el siglo III antes de Cristo. Y usted puede citar como referente teórico a Hipócrates de Kos. ¿Por qué? Porque en medicina todavía se mantiene el juramento hipocrático desarrollado por Hipócrates de Kos en el año 300 antes de Cristo. Entonces, referentes teóricos y fundamentación filosófica no tienen vigencia, no tienen caducidad. Los antecedentes de investigación, sí. Otras tesis doctorales de más o menos 5 años. Y finalmente están los referentes legales o jurídicos. Estos son los referentes que en El Salvador, sé que el otro día leía o conversábamos, Doris, Ivonne, Sadie, Luisa y Samuel, creo que es la ley del buen nacer, algo así se llama, Doris, ¿verdad? La ley del buen nacer, es algo nuevo, es una ley reciente en El Salvador y es un referente legal. Si su investigación doctoral tiene que ver con el proceso de materno-infantil o del proceso de enfermería, de cómo atender a este grupo de personas, bueno, esa ley que es de El Salvador es un referente legal. O en la Constitución de El Salvador hace una referencia a su tema de investigación, eso es un referente legal o jurídico. O en la Ley de Educación Superior de El Salvador hace referencia a sus estudios doctorales, eso es un referente legal o jurídico. Entonces, en resumen, el capítulo 2, el momento teórico, el marco teórico, hace referencia básicamente a los antecedentes de la investigación, fundamentación filosófica, referentes teóricos y referentes legales. Ah, el profesor, se parece a mi trabajo de maestría. Claro, hasta este momento se mantiene igual y con la tranquilidad de que esta información ya existe. Esas tesis que van a ser antecedentes ya existen. Esos teóricos como Hipócrates de Kos ya existen. Esa ley del buen nacer de El Salvador ya existe. Entonces, no tiene gran dificultad el desarrollo del momento 2 o del capítulo 2. Es simplemente organizar información que ya existe con sus palabras, haciendo conectivos, relacionando información con su investigación. Bien, y ya fíjense, ya tenemos una visión en conjunto del capítulo 1 y del capítulo 2. Vamos al capítulo 3, que básicamente tiene que ver con el marco metodológico o el enfoque epistemológico, o ya puede llamarlo metodología o tercer momento. ¿Por qué? Porque hace referencia al método. ¿Y qué es el método? La palabra método en griego se traduce como camino, sendero, ruta a seguir. Entonces, en el capítulo 3, en el marco metodológico, usted va a describir la ruta a seguir. ¿Qué va a hacer usted durante un año, año y medio, durante 2 años que dure su investigación? Bueno, lo va a plasmar y lo va a definir en el capítulo 3. Primero va a definir el escenario. Y el escenario, como su nombre lo indica, es el lugar geográfico, es la comunidad de personas, es el problema al cual usted va a abordar. El escenario de la investigación, entonces, es el ítem donde usted va a describir en el país El Salvador, en la región, el departamento, municipio de San Miguel, en el hospital Benjamín Bloom, en la coordinación de traumatología, un ejemplo. Existe un departamento de control de enfermería o de enfermeros o de enfermeras donde se va a desarrollar esta investigación. Lo más detallado posible, lo más descriptivo posible, para que cualquier persona que lea, yo sé dónde queda ese hospital. Ya sé, esta investigación está basada en el sitio donde yo visité la semana pasada. Entonces, el escenario, la descripción minuciosa, descriptiva del sitio donde usted ya va a comenzar o comenzó o desarrolló su investigación. El ítem 3.2 habla sobre los actores
las personas, los sujetos. El nombre en metodología es sujeto de investigación. Son las personas a las cuales vamos a observar. ¿Por qué sujeto? Porque hay un objeto de investigación. El objeto es la situación, la circunstancia, la realidad. Eso es un objeto de investigación. Y usted o las personas que tienen síndrome de burnout son los sujetos de estudio. Entonces, se describen quiénes son los actores de la investigación. Aquí otra diferenciación. Toma un poquito de agua. Aquí hacemos otro paréntesis. Según el enfoque que usted, metodológicamente hablando, que usted vaya a desarrollar, llámese enfoque cuantitativo, vamos a hablar entonces de universo, población y muestra. Esa es la taxonomía o la nomenclatura para el enfoque cuanti. Universo, población y muestra. Y hablando de muestra, en un baremo de más o menos 100 individuos. Fíjense, el enfoque cuantitativo a nivel de actores de investigación habla de una población específica, habla de una muestra específica, inclusive da una idea o un patrón de referencia de 100 individuos. Mientras que el enfoque cualitativo hace referencia a informantes clave. Los informantes clave son las personas que son los sujetos de estudio, el enfoque cualitativo. Mientras que en el cuanti podemos hablar de 100 personas o individuos más o menos, en el cualitativo podemos hablar de 3 informantes clave. Podemos hablar de 5 informantes clave, porque el proceso de construcción investigativa cualitativa va hacia la reflexión, va hacia la construcción de conclusiones, mientras que el enfoque cuanti va hacia lo numérico, las cantidades, los porcentajes, datos medibles. Bien, escenario y actores. Posteriormente, se debe describir en el tercer momento del capítulo 3 lo que se llaman los paradigmas de investigación. Hay un libro, después se los comparto, de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn en 1962 habló de la revolución de la investigación científica en un libro. Y de ese libro empezaron a hablarse sobre el paradigma de investigación. ¿Y qué es un paradigma? Bueno, es un marco de referencia. Es de hablar sobre un estilo de investigación. Hay 3 paradigmas. Yo creo que el otro día lo conversamos, pero pueden retomar las notas. Existe un primer paradigma llamado positivista, que tiene que ver con la corriente filosófica positivismo, que existe lo que puedo medir, que existe lo que puedo ver, lo que es un dato positivo, de ahí viene el término positivista. Un dato medible, un dato cuantificable. Por eso entonces el paradigma positivista también es conocido como enfoque cuantitativo, lo que puedo medir, lo que es objetivo, lo que está fuera de la persona. 5 personas, 5 vacunas, 4 pacientes, 50,000 personas, etcétera. Medible, dato positivo, matemático. Hay un segundo paradigma llamado post-positivista, obviamente como su nombre lo indica, que viene después del proceso positivista y tiene que ver con la interpretación de los datos, es interpretación de la realidad. Ya no me importa solamente los números, es que quiero saber qué pasa con esos números, cómo influye en la mente de las personas, lo que no se puede medir, lo que son reflexiones, lo que son conclusiones. Entonces, el enfoque cualitativo hace referencia al paradigma postpositivista. Y hay un tercer paradigma llamado sociocrítico, que ya no solamente es cuantitativo, ya no solamente es cualitativo, tiene que ver con la transformación de la realidad. Porque estoy trabajando en un hospital donde hace falta que se transforme ese problema, porque se mueren los pacientes, no se le aplica correctamente el tratamiento, hay falta de higiene, de aseo, cuántos problemas usted pueda detectar. Entonces, usted quiere desarrollar una investigación con poder de transformación.
Entonces, ese paradigma que transforma la realidad se llama sociocrítico. Lo voy a criticar, pero voy a proponer una solución. 3 paradigmas: positivista o cuantitativo, pospositivista o interpretativo cualitativo y sociocrítico. Eso en cuanto al paradigma, y tengo que declararlo en el capítulo 3. Pero también tengo que declarar: Doris, Ivonne, Sadie, Luisa y Samuel, debo declarar cuál es el método a utilizar. Entonces puedo hablar de métodos de acuerdo al paradigma. Por poner un ejemplo, existe el paradigma cuantitativo, positivista, y entonces hay una serie de métodos hipotéticos deductivos, el método probabilístico, métodos matemáticos, métodos para la aplicación de el enfoque cuantitativo. Pero también hay unos métodos para el enfoque cualitativo. Por ejemplo, el método fenomenológico. El método fenomenológico es el método que comprende el fenómeno. El fenómeno de estudio es que no estamos llenando bien los informes médicos, los informes de enfermería, los reportes de gestión. Entonces, ese fenómeno se estudia, se analiza y obviamente tiene unas características muy propias según el autor. El método hermenéutico dentro del paradigma pospositivista o cualitativo tiene que ver con el proceso de interpretación. Ya no solamente comprendo lo que está sucediendo en el problema, es que quiero interpretar. ¿Y cómo interpreto? Bueno, a través de unas técnicas y unas teorías específicas de hermeneusis y exégesis. El método etnográfico es aquel método en el cual usted puede insertarse en la realidad y transformarla. Para hacer investigaciones en comunidades alejadas, en comunidades rurales, en comunidades indígenas, los investigadores se insertan, se mudan, están allí, conviven con las personas. Ese es parte del método etnográfico. No lo estudio desde mi casa, lo estudio en situ, en el sitio. Malinowski, uno de los teóricos desarrolladores del método etnográfico, vivía 3 meses, 6 meses, 1 año con esas comunidades y podía obtener información y hacía su investigación. Finalmente, hay muchísimos métodos de cada uno de los enfoques y posteriormente lo van a ir desarrollando con el desarrollo del doctorado. Por eso les anticipo de una vez que nos vamos a volver a ver en otra asignatura que tiene que ver con los métodos cuantitativos. Y ahí lo vamos a desarrollar con mucha mayor calma o detalle cada uno de los métodos cuantitativos. Pensamiento complejo es otro método del enfoque cualitativo desarrollado por Edgar Morin y que es interesante porque es complementario. El método complejo requiere que en un primer momento usted investigue desde lo cuanti y con esos datos usted desarrolla después otro elemento desde el enfoque cualitativo. No es un enfoque mixto, es un enfoque complementario. Es un método que en un momento tengo unos datos medibles cuantitativos y después tengo unas reflexiones o conclusiones cualitativas. Ese es el método complejo. Interesantísimo. Yo he desarrollado investigaciones doctorales de pensamiento complejo y bueno, para que recuerden desde ahora un nombre, complementariedad de métodos de Eduardo Bericat. Existe un método para complementar la investigación. Bien, ya tenemos entonces escenario, actores, paradigma, métodos. También tenemos técnicas. Las técnicas son aquellas que vamos a utilizar. Por ejemplo, una técnica es la entrevista. Y entonces hay entrevistas abiertas, entrevistas cerradas, entrevistas estructuradas, semiestructuradas. A mí me gusta, yo siempre refiero simplemente como gusto como investigador, la entrevista a profundidad. La entrevista a profundidad es aquella entrevista que, como su nombre lo indica, cara a cara entre la vista del otro, hago una lista de preguntas. Esa lista, por ya decir un número, de 10 preguntas, se llama guión de preguntas para la entrevista. Que no me voy a reunir con el ministro de la Salud de El Salvador sin tener algo que preguntarle previamente. O sea, debo analizar y estudiar las preguntas. Bueno,
el método o la técnica, perdón, para hacer la entrevista a profundidad, va a ser la técnica. Entrevista a profundidad. Y pregunto y voy hasta la profundidad de la respuesta. Y el instrumento se llama guión de pregunta para entrevista. Entonces tengo que también describir, declarar, anotar en el capítulo 3. Voy a hacer la técnica de la pregunta, perdón, de la entrevista, con un guión de pregunta como instrumento. Voy a utilizar una cámara fotográfica, voy a utilizar un teléfono celular, voy a utilizar un bloc de notas, un bolígrafo, describir las técnicas y los instrumentos que vaya a utilizar. Finalmente, en el capítulo 3, se hace una declaración sobre lo que se va a llamar capítulo 6. O sea, lo más importante de su tesis doctoral se llama la teoría, la nueva teoría de Doris Sánchez, la teoría de Ivonne, la teoría de Sadie, de Luisa y de Samuel. Eso nuevo, Ivonne, se llama teorización, generación de teoría, que posteriormente la van a ver también en alguno de las siguientes unidades curriculares. Por esta parte, en el capítulo 3, vamos simplemente a nombrarles para que les suene 5 fases, 5 métodos, 5 procesos para analizar los resultados que obtuvieron de la entrevista, del cuestionario, de la encuesta, de lo que usted vaya a utilizar. Esa información se analiza, se procesa y va a ser insumo para su teoría final. Desde el capítulo 3, ya usted ya proyecta lo que va a ser el capítulo 6 a través de la primer método, categorización. Usted va a obtener unas categorías y subcategorías, de acuerdo a lo que está investigando. Va a obtener una estructuración, cómo estructurar esos datos en una tabla de Word con 3 columnas, donde la información va a estar organizada de acuerdo a las respuestas que le dio el ministro de la Salud. Tercer proceso, triangulación. Bueno, esa tablita de Word, esa tablita de Excel, donde usted insertó los datos obtenidos, tiene un proceso triple o triangulable. La información que le dio el ministro, una información que usted puede citar de un autor o del antecedente de la tesis que usted investigó o sobre un libro o referente bibliográfico y su apreciación. Esos 3 elementos, esas 3 columnas en la tabla de Word se llama proceso de triangulación de datos. Usted va a triangular desde 3 perspectivas el problema que está investigando. Y posteriormente va a ser un proceso de contrastación. Y entonces va ahora a contrastar lo que le dijo el ministro de la Salud, lo que leyó en el libro y lo que usted opina sobre el problema. Y va a obtener una 4ª columna en la tabla de Word, que va a ser el resultado de los 3 elementos. Algo nuevo. Eso nuevo, que está en la columna 4, que ya no es lo que dijo el ministro de Salud, ya no es lo que leyó en el texto, en el libro, ya no es su opinión, es el germen, la semilla de la teoría. Lo nuevo que surgió de la triangulación se contrasta y va a ser el proceso de teorización, de generar algo nuevo. Por eso la teoría no es algo del otro mundo, es simplemente organizadamente, disciplinadamente, estructuradamente, sistemáticamente contrastar los datos para obtener una información nueva. Y esa información nueva se llama teoría. Y esa teoría, no tomé la fotito del 3, ya va, perdón, disculpen por ahí, del 2, perdón, aquí del 3. Fotito del 3 que va al WhatsApp. Ah, por eso, ya. Bien, ajá. Hasta aquí se parece a los trabajos que ya han hecho maestría. No hay nada nuevo. Hay unos elementos que vamos a conocer, vamos a profundizar, pero sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Capítulo 4. Entonces, eso que descubrí a través del análisis de los resultados se llama nuevos hallazgos. Se llama descubrimientos. Unas categorías nuevas, llamadas categorías definitivas, porque no las sabía al principio de la investigación. También llamadas eureka. Oye, descubrí algo nuevo. Esa frase antigua de eureka se parece al de
serendipia. Descubrí algo por equivocación, pero lo descubrí. Aporté algo novedoso que nadie sabía y está allí. Entonces, en el capítulo 4 habla o hace referencia a los hallazgos, descubrimientos o nuevos aportes. Mientras que el capítulo 5 de su tesis doctoral se llama o hace referencia a las conclusiones, a los nuevos aportes, a las reflexiones finales. Y hasta por aquí, digo yo, el capítulo 5 ya usted conoce la estructura. No hay nada nuevo, fíjense, no le estoy diciendo nada diferente a lo que ya usted hizo en su maestría. Lo que estoy diciendo es que ahora necesitamos profundizar un poco más en el sistema, en el método, y obtenemos entonces los resultados. Un sorbito de agua. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está lo novedoso? Bueno, lo novedoso está, y aquí hay una fotico aquí. Lo novedoso está en el capítulo 6. Y aquí paso a la página, ¿verdad? Sexto momento. El momento 6, capítulo 6, teoría, tesis final, aporte de la sociedad de conocimiento, es la aproximación teórica. Lo que Dori Sánchez, lo que Ivonne, lo que Seidi, lo que Luisa Carranza, lo que Samuel encontró. Y no lo encontró por musa poética, no, a través de un proceso científico, a través de un proceso estructurado, a través de pasos, cada uno de los pasos, usted obtuvo unos postulados, unas afirmaciones científicas, un aporte inédito, novedoso. Pero profesor, yo estoy hablando de, qué sé yo, esa tesis habla de COVID-19, no es nada nuevo, ¿no? Pero la conclusión que se obtuvo es nueva. Eso no lo sabíamos en el 2021, porque hubo un proceso de contrastación, de triangulación, de categorización, de teorización. Y además, esa aproximación teórica del capítulo 6, lo más importante de su tesis es este capítulo, porque todo lo demás se llama construcción o plataforma o piso para el capítulo 6. Es más, le adelanto, yo cuando he sido y soy jurado de tesis doctorales, mis preguntas van sobre el capítulo 6, porque ya no si ya me enteré del problema, si ya sé cuál es la teoría, sé cuál es el método que va a utilizar, los hallazgos, me interesa cuál es el aporte de usted como investigadora o como investigador. Entonces recuerden que el capítulo, el momento más importante de su tesis doctoral es la número 6, ¿sí? La aproximación teórica, que puede ser esquematizada a través de un esquema, a través de un dibujo, a través de un gráfico. Usted puede diagramar o graficar esa información nueva. Bien, nos queda bueno, el capítulo 6, no tomen la fotito, ya, tiempo ahí, un segundito. Capítulo 6 hace referencia a la teoría. Y esos son los 6 capítulos de su tesis doctoral. Profesor, ¿y por qué esto usted nos lo está presentando en esta primera unidad curricular, en esta primera asignatura? Bueno, porque el nombre de nuestra materia se llama Gestión Tecnológica de Conocimiento. A través de las herramientas tecnológicas, a través de la investigación, a través de la heurística, usted ya se va a proyectar en el final de su carrera, el final de su doctorado. Ya lo tiene porque ya sabe cuáles son los 6 capítulos. Lo que puede empezar a trabajar ya son las ideas preliminares. El capítulo 1, porque esa información ya la conoce o va a empezar a conocerla. Para que las siguientes asignaturas, las siguientes materias que van a ver de doctorado, ya usted vaya con pie, con pie de plomo, con pie seguro, con pisada firme. Ya usted sabe para dónde va. Ya usted sabe que son 6 capítulos de su tesis doctoral. Finalmente, su tesis termina con, obviamente, las referencias bibliográficas. De acuerdo a las normas internacionales APA, la Universidad Internacional Moon ha asumido, ha adoptado como estándar, como normativa metodológica, las normas APA internacionales. Las de 7ª edición, las que les compartí, las que les envié, las del año 2020. Y finalmente, al final de su tesis van a estar los anexos, los apéndices, la información que usted considere importante incluir para que el jurado, para que su tutor, para que su colega de trabajo, para que su familiar
pueda saber, aquí está el formulario que aplicó. Recuerden que es un documento digital. Usted puede insertar un archivo de video. Aquí está el video que hizo Doris Sánchez el ministro de la Salud de El Salvador. Y está ahí el fragmento del video o el enlace del video para que podamos escuchar la respuesta a viva voz del ministro de la Salud. Hay una foto que tomamos cuando estábamos aplicando un cuestionario no sé, en la comunidad de San Salvador. Bueno, usted toma la foto y la anexa. O sea que los anexos son todos los elementos, documentos, materiales y herramientas que pueden darle confiabilidad, pueden darle validez, pueden darle tranquilidad tanto al lector como al investigador. Profesor, ¿puedo poner 20 páginas de referencia bibliográfica? Si utilizó las 20 páginas, sí. Hay unas tesis doctorales que tienen 30 y 40 páginas de referencias bibliográficas porque cada uno de esos libros fueron consultados en la página 5, en la página 8, en la página 33 y eso va plasmado en las referencias bibliográficas. Profesor, yo solamente consulté 3 libros, 4 libros. No pasa nada. Esa es la referencia bibliográfica desde las normas APA. Finalmente tengo esta frase que me gusta, la coloqué como parte de la materia, de la clase, pues. Se llama cierre inconcluso. Porque entonces va a decir Samuel, ¿verdad? Samuel Ayala, después de 2 años o de año y medio, el tiempo que le corresponde hacer su investigación, cónchale, profesor, pero luego de 2 años terminé, pero no completé todo. No lo hice todo. Sé que ese tema todavía hay mucho más que investigar. Por eso su investigación doctoral se va a llamar antecedente de la investigación de sus hijos o de sus familiares o de sus colegas. Posiblemente un colega suyo dentro de 2 años va a hacer un estudio doctoral en gestión de la enfermería y lo que investigó Samuel va a ser su antecedente de investigación. Por eso entonces son aproximaciones teóricas que no van a ser a lo mejor la tesis o la teoría de la relatividad de Albert Einstein, pero usted va a ser un referente, usted va a ser una autoridad en el tema, en El Salvador, en América Latina y en el mundo entero. Por eso tenemos que hacer entonces un trabajo bien interesante, bien serio, me faltó la fotito anterior, ya, un segundito aquí. Elementos de cierre. Para que su tesis doctoral tenga todos los elementos necesarios. Bueno, yo sé que han estado hoy calladitos, ¿verdad, Doris? Doris hoy no nos ha dicho nada porque están tomando nota. Sé que el tema es interesante. Esta es la primera diapositiva que les voy a presentar en el encuentro de hoy. Pero si tienen alguna pregunta, alguna duda, bueno, es el momento de compartirlo a través del grupo de WhatsApp o con confianza. ¿Qué dice Doris? ¿Qué dice Ivonne? ¿Qué dice Luisa, Samuel, Sadie? Profesor, todo está claro o todo está oscuro. No entendí nada. O sí lo entendí, profe, porque hace poquito hice mi trabajo de maestría y tengo esos conocimientos metodológicos claros. ¿Hay algún comentario? Continuamos, seguimos con confianza, no pasa nada. Recuerden que se está siendo grabado desde la plataforma de Zoom, luego lo comparto a la plataforma de YouTube y les envío el enlace. Muy bien. Para cerrar entonces el encuentro de hoy, aunque les compartí por allí y bueno, lo tengo por ahí abierto, pero en el grupo de WhatsApp les compartí parte de material de consulta, material relacionado con la taxonomía de Benjamin Bloom, la taxonomía de crear a través de unos verbos los objetivos necesarios para su investigación. Entonces, fíjense, luego de terminar esta primera asignatura, esta primera materia, estoy seguro que si han estado descargando el material, ya tienen unas carpeticas amarillas en su computador con información valiosa que les va a durar 2 o 3 años de vigencia o de actualidad. Entonces, organicen sus datos para comiencen, porque el planteamiento del problema no tiene ninguna otra diferencia que lo que usted ya conoce.
Bien, esto último con que me quiero despedir a nivel de material, de contenido, se llama guía resumen. Es un resumen de un manual desarrollado para América Latina sobre los trabajos de especialización, maestría y tesis doctorales. ¿Sí? Sirve como referencia. Esto simplemente es un referente para qué tipo de investigación usted quiere desarrollar. Aquí voy a poner un poquito más ancha la pantalla. Proyectos o intención investigativa. ¿Se recuerdan que hablábamos de cuál es su intención investigativa? ¿Qué es lo que usted quiere investigar? ¿Cuál es el tema que le llama la atención? ¿Cuál es el vacío epistémico que quiere llenar? Bueno, entonces, con estas pistas, son pistas para o clave con las cuales usted puede ir organizando la estructura de su investigación. ¿Qué se va a investigar? Aspectos teóricos sobre lo que se va a investigar, cómo se va a investigar. Entonces, ya sé que tengo que describir qué se va a investigar. Bueno, se va a describir la fatiga mental, la fatiga, la salud mental del personal de enfermería del Hospital 1 de Mayo y qué se va a investigar. ¿Cuáles son los aspectos que aborda? Bueno, porque la Organización Mundial de la Salud hace referencia al síndrome de burnout como uno de los males del siglo XXI que aqueja al personal o los profesionales de la salud. ¿Cómo se va a investigar? Bueno, a través del método, desde un paradigma específico, con este método, estas técnicas y estos instrumentos. Entonces, fíjense, son pistas para que usted vaya organizando la información. Pistas hacia el trabajo. Va a ser una investigación de campo, va a ser una investigación documental, un proyecto factible, un proyecto especial, una investigación etnográfica, investigación en acción, etc. Son pistas que le estoy compartiendo. Si es una investigación de campo, debe llevar esta estructura. O sea, que van a ir hasta el sitio, hasta el hospital, van a ir hasta la comunidad. Hay unos cantones donde vamos a analizar el tema específico de enfermería comunitaria, etcétera. Entonces aquí están cada uno, no los voy a detallar porque son elementos que lleva cada uno de los trabajos, de los informes, ¿verdad? Este informe se llama, o reporte, se llama investigación de campo. Habla del problema de investigación, los objetivos, cómo se caracterizan, la justificación, el marco referencial, que ya veníamos hablando en las diapositivas anteriores, la metodología. Fíjense, esto es como una especie ya de mayor detalle de lo que estábamos hablando hace unos minutos, ¿sí? No es otra cosa. Marco referencial, metodología, análisis de resultados, conclusiones y referencia. Si es una investigación documental, igual, con todo el proceso de preliminares, problema, ahí está, opciones, ahí esta información me la mandaron, no la revisé, con Seba allí, ¿vieron? Opciones, a corregir, objetivos, marco referencial, metodología, análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones. Si es un proyecto factible, tiene una estructura particular, hasta el diagnóstico y la propuesta. Si es un proyecto especial, también tiene una estructura muy particular. Prototipos, recomendaciones. Si es una investigación etnográfica, tiene estas características, aspectos teóricos, diseño de la investigación. Si es un proceso de investigación-acción participativa, también vemos por allí los elementos constitutivos del reporte. Pero en líneas generales, la tesis doctoral o las tesis doctorales que vamos a desarrollar se guían o se desarrollan de acuerdo al esquema que acabamos de desarrollar en las diapositivas. Un esquema de 6 capítulos, donde el capítulo 1, primer momento, hace referencia al problema de investigación. Recuerden siempre, niveles macro, meso y micro.
El momento 2 o capítulo 2 hace referencia al marco teórico, antecedentes. Recuerden que los antecedentes son otras tesis doctorales de más o menos 5 a 7 años de vigencia. Referentes filosóficos y referentes teóricos. Las teorías, las personas, Dorothea Oren, María Teresa Land, Florence Nightingale, estos precursores o precursoras que teóricamente nos han heredado, nos han compartido un legado de investigación. Referentes legales son todas aquellas leyes, aquellos elementos que sirven para complementar la investigación a nivel formal. Capítulo 3, descripción. Recuerden el verbo describir. Toda la tesis es un proceso descriptivo de investigación y de descripción. Para escenario, actores, paradigma, métodos, técnicas e instrumentos. Más el proceso de las 5 fases. Categorización, estructuración, se me fue, categorización, estructuración, triangulación, contrastación y teorización. Se me fue por un lapso de tiempo. Bien, con el capítulo 3 vamos a recolectar, a recopilar información que va a ser analizada en el capítulo 4. Hallazgos, descubrimientos, nuevos aportes. Ese capítulo 4 nos da origen al capítulo 5 que se llama conclusiones, reflexiones finales y recomendaciones. Es diferente una conclusión. Se concluye que en el hospital 1 de mayo el turno, la jornada laboral de personal de enfermería es de, no sé, 12, 48 horas y el nivel de descanso es mínimo. Y se concluye que por eso entonces están fatigados mentalmente. Se concluye. Se recomienda. Entonces la recomendación va hacia el hospital, hacia el director del hospital, recomendaciones hacia el personal de enfermería, recomendaciones hacia los colegas. Se recomienda que duerma 8 horas. Es un ejemplo. Entonces el capítulo 4 y el capítulo 5 viene a ser una especie de cierre o de preparación para el capítulo 6. Lo más importante de su investigación doctoral se llama teorización. La teoría de Seydi Yamile de Paz Romero, la teoría de Doris Sánchez, la teoría de Ivonne, la teoría de Luisa Carranza, la teoría de Samuel Ayala. Eso que usted va a obtener, que no va a ser fruto de objeto de magia, no va a ser musa poética, va a ser un trabajo disciplinado, un trabajo estructurado, sistematizado. Recuerden desde ya tomar registro, tomar apunte, día, fecha, hora, persona, objeto, descripción, para que todo ese proceso de registro le sirva a usted como insumo para el proceso de generación de nueva teoría. Lo más importante de su tesis doctoral se llama teorización, nueva teoría. Recuerden entonces las referencias bibliográficas. Desde ahorita, o el material que hemos compartido en esta primera asignatura, ya sirve de referencia bibliográfica. El profesor nos compartió el libro de metodología en el área de la salud. Y ese autor, esos 3 autores y esa editorial, según la estructura de las normas APA para citas de texto o citas textuales o citas de internet, o el ministro de la Salud en Twitter hizo un comentario y usted quiere hacer esa cita y la puede hacer, incluir en su texto, según las normas APA. En la página web del Ministerio de la Salud, del MinSal, la he revisado y me parece genial la organización, el diseño, la interfaz, los documentos que hay. Cite las páginas de internet del Ministerio de la Salud y obtendrá también pues, datos valiosos. ¿Qué más? Siga la estructura o las sugerencias, por ejemplo, de la taxonomía de Benjamin Bloom, que les va a ayudar según los niveles cognitivos, según los niveles cognoscitivos, qué es lo que usted necesita. ¿Qué más vamos a consultar? ¿Qué vamos a revisar? Toda la información que usted considere pertinente. ¿Por qué? Porque a partir de ahora ya viene, no estoy seguro, pero igual les voy a notificar por el grupo de WhatsApp. El próximo miércoles comienzan posiblemente paradigmas de enfermería con la doctora
Yasmira Padrino. Creo que es ella que aunque van a ver la siguiente asignatura. Entonces, fíjense, ya empiezan a ver otros insumos que le van a ayudar a empezar a construir. No esperen para diciembre de 2023 empezar a redactar su capítulo 1. No, nada de eso. Ya estamos en la capacidad, ya tenemos las habilidades, tenemos las herramientas, tenemos el insumo importante. Lo más importante por ahora, por este tiempo, es que usted logre identificar, usted logre analizar, usted logre detallar y definir cuál va a ser su problema de investigación. ¿Cuál es su tema de investigación? ¿Cuál es su intención investigativa? ¿Qué es lo que a usted le atrae? ¿Qué es lo que usted está observando? Que en clases anteriores ya lo hemos conversado, Seidi, Samuel, Luisa, Ivonne y Doris, ¿verdad? ¿Qué es lo que a usted le llama la atención y está seguro que va a hacer mucho bien investigarlo? Entonces, por ahora, escríbalo, haga registro, tome notas, tenga los elementos necesarios para que usted pueda empezar a hacer un proceso descriptivo. Recuerden, las normas APA, séptima edición de 2020, van a ser el referente para escribir. Párrafos, yo digo, sentarse a escribir párrafos. Son horas sentados en el computador o frente al computador donde usted va a escribir párrafos. ¿Qué es un párrafo en un documento académico según las normas APA? De 8 a 10 líneas, más o menos, 8 a 10 líneas conectadas. Son frases, son oraciones donde usted explica, donde usted describe parte de su investigación o su investigación. Entonces, empecemos a construir, empezamos a desarrollar párrafos para su investigación. Profesor, ¿y la tarea? Importante el tema de la tarea. Con esto vamos a ir ya cerrando. Recuerden que estamos en un proceso académico formal. Pertenecemos a la Universidad Internacional MUN. Aunque es en línea, es una universidad. Y la universidad nos exige a nosotros, profesores, calificaciones, ¿sí? Reportes. No es otra cosa. Fíjense, estoy seguro, muy seguro, porque recuerdo el primer día que nos saludamos, nos encontramos aquí en la plataforma Zoom, Ivonne, Seidi, Samuel, Luisa, Dori, conversábamos sobre el proceso de las tareas o de las estrategias evaluativas. Recuerden que tenemos 4 tareas, 4 encuentros, 4 módulos. Cada módulo tiene una tarea muy sencilla. Se los garantizo que pueden contrastarlo y las personas o las colegas que den clases actualmente en la universidad se van a dar cuenta que las 4 tareas, la primera tarea, un mapa conceptual de cómo aprende Seidi y Yamilet, es muy fácil de hacer. Mapa conceptual. Luego tenemos la tarea 2, que es un tesauro. Un tesauro es un diccionario, es un glosario de términos sobre el posible tema de investigación de Samuel. La tarea número 3, un ensayo argumentativo. Un ensayo argumentativo. 3 páginas, 3 cuartillas, muy sencilla sobre el tema que va a abordar Luisa Carranza. Muy sencilla. Y la tarea 4, que corresponde a este módulo 4, se llama tríptico de información. Es que en una hojita, en un graficador de información, con 6 caras o 3 caritas que se doblan, ¿verdad? Que se pliegan como un acordeón, en ese tríptico vamos a colocar su posible intención investigativa. Puede colocar una imagen, puede colocar un dibujo, puede colocar un texto, una frase. Yo, Doris Sánchez, mi investigación trata sobre la fatiga mental y aquí está mi posible recorrido metodológico. Entonces, fíjense, en un tríptico, en la tarea número 4, vamos a desarrollar su posible tema de investigación. ¿Para qué? Para que, fíjense, ya el próximo miércoles que tienen clase con otro facilitador, otro profesor, otra profesora, ya usted sepa, yo voy a empezar a escuchar nueva información, pero ya tengo anotado, ya tengo apuntado, registrado lo que voy a hacer. Entonces, voy a compartir por aquí. De todas formas, lo tiene en el grupo lo tiene el cronograma, ¿verdad? Pero voy a colocar aquí mi dirección, Gervasio UJMB,
gmail.com. Profesor, no he visitado más nunca el aula virtual. Profesor, no pasa nada, no pasa nada. Usted revisa su cronograma de actividades y a mi correo personal que está en pantalla en estos momentos en el chat de Zoom, usted me envía su mapa conceptual. Un ejemplo, Doris, ¿verdad? Mapa conceptual, tarea número 1 de Doris Sánchez. Suficiente. Ivonne, en correo. ¿Cómo está, profesor Gervasio, doctor Gervasio? Soy Ivonne y esta es mi tarea número 2 llamado Tesauro. Listo, sin problema. Yo evalúo y le envío la calificación. Luisa Carranza, profesor, ¿cómo está? Estoy enviándole en este correo electrónico mi tarea número 3, que es un ensayo argumentativo sobre mi posible tema de investigación. 3 páginas, 3 cuartillas, y aquí está, listo, sin mucho protocolo. Seiri, Samuel, profesor, en el correo, soy Seiri Yamile, soy Samuel Ayala, y este es mi tríptico informativo sobre mi posible tema de investigación. Y listo, y me lo enviaron porque somos un grupo pequeño, fíjense, somos 5, estamos ahorita en pantalla. Entonces yo reviso la información, la evalúo, si corresponde, hago algún tipo de sugerencia u observación, y envío calificación a usted y a la universidad. Y ya tenemos la primera calificación de su doctorado. Recuerden que el proceso de evaluación va del 1 al 10 puntos. O sea, la máxima nota son 10 puntos. Tenemos 4 tareas, 4 actividades, ¿verdad? Cada una de 25% de valoración. Mapa conceptual 25%. Tesauro 25%, ensayo 25% y tríptico 25%. Ese 100% se transforma en una puntuación del 1 al 10. Si tengo 100% en las tareas, tengo 10 puntos en mi primera asignatura, en mi primera unidad curricular, en mi primera cátedra de mi doctorado en gestión de la enfermería. Bien, ahí volvió Samuel. Pensé que había ahí una desconexión, Samuel. Samuel, ¿alguna pregunta? Ah, te está conectando. Ya vi que es cuestión de Zoom. Doris, pregúntame. Samuel, pregúntame. Seidi, Ivonne, Luisa. Mientras tomo un sorbito de agua. Ajá, ahí está Samuel. Samuel, cuéntame. ¿No? Solo consultándole, ¿verdad? Que para las preguntas dijo que iban a ser los objetivos de la tesis, ¿verdad? Ajá. No, entonces, Samuel. Eso lo vas a desarrollar a lo largo del doctorado, Samuel. No te preocupes. Los objetivos no van todavía. Simplemente para que sepas que en tu investigación van a estar unos objetivos o unos propósitos. Simplemente lo que les hice fue mostrarles el paisaje, ¿sí? Mostrarles el paisaje de lo que van a hacer en los siguientes meses, que van a desarrollar 6 capítulos. Pero fíjese, Samuel, esos 6 capítulos no lo van a hacer en una semana. Posiblemente le vayan a llevar 1 año y medio o 2 años. Pero lo que quiero es que al terminar esta primera asignatura, usted tenga un panorama general. Sí, Seiri, Luisa, Ivonne, Doris. Ah, profesor, ya sé lo que voy a hacer. De aquí en adelante, esto es lo que viene. Por eso quise terminar, porque el tema número 4, el módulo número 4, tiene que ver con el aporte de su investigación a El Salvador. El aporte de su investigación a la sociedad de conocimiento de América Latina. Entonces, tiene gran impacto o es de gran importancia cada una de sus investigaciones particulares. Entonces, esa importancia quería remarcarla o enmarcarla en esta estructura. Ya hoy, 19 de abril de 2023, usted ya conoce la estructura de su tesis doctoral. Hoy, 19 de abril de 2023, ya usted sabe cuáles son los pasos a seguir. Hoy, 19 de abril, de acuerdo a su trabajo previo de pregrado y de posgrado, ya usted sabe cómo desarrollar cada uno de los 5 capítulos. Bueno, ahora vamos a aprender a desarrollar el capítulo número 6, que se llama teorización o generación de nueva teoría. ¿Sí? Preguntas, Doris. Entonces, sé que Doris está tomando apuntes por allí. Ivonne también. Bueno, cualquier duda que necesiten aclarar,
este es el momento, Doris. Veo que Doris tiene un rostro de alegría. Dice, terminó por fin la clase. No, mentira, Doris. Por lo menos, pero ya tiene algunos insumos, ¿verdad? Estoy seguro, muy, muy seguro que Doris, Ivonne, Sadie, Samuel y Luisa ya tienen una idea. Ya, no es Samuel el que ya tiene la tesis. No, nada de eso. Ya tienen una idea de cómo va a ser su tesis, cómo va a estar estructurada, cuántas partes, cuántos capítulos, cómo va a ser la profundidad, qué voy a construir como técnicas e instrumentos. Entonces, en esa medida, ya podemos empezar a escribir párrafos. Empiece, y una sugerencia, una recomendación metodológica, empiece a describir. Describa lo que usted está observando en el fenómeno de estudio. En su computador, y llámelo primera versión de planteamiento del problema. Aproximación teórica al planteamiento del problema. Registros de planteamiento del problema, y empiece a escribir, empiece a generar el hábito, empiece a generar la rutina de la disciplina académica, que va a ver que el cerebro, luego de repetir acciones simultáneas, consecuentes, logra desarrollar entonces un hábito, una rutina de estudio. Pues nada, no sé, si no tienen preguntas, yo me despido gentilmente hasta aquí en esta asignatura, ¿sí? En esta asignatura que se llama Gestión Tecnológica de Conocimiento. Es una asignatura introductoria. Nos abre las puertas a los estudios doctorales. Nos traza una ruta a seguir. Nos pinta un paisaje de lo que vamos a construir juntos, como equipo, desde el aprendizaje colaborativo. Pero no voy a desaparecer del mapa, ¿verdad? Ivonne, Luisa, Sadie, Samuel y Doris, porque también soy parte del equipo coordinador de la Universidad Internacional Moon y de RITEP. Así que nos vamos a seguir viendo, vamos a seguir conectándonos, comunicados, y nos vamos a ver, ya le hago la antesala, en una segunda o una siguiente cátedra o asignatura titulada Métodos Avanzados de Investigación Cuantitativa. Entonces, ojalá Dios quiera que, no sé, dentro de 2, 3 meses, depende cuando nos volvamos a ver, aquí en Zoom, en clase, poder preguntarle, ¿verdad, Dori? Oye, Dori, ¿cuánto has avanzado en tu tesis? Sadie, ¿cómo va el capítulo 1? Ivonne, ¿ya lograste hacer la estructura macro, meso, micro? Luisa, ¿dónde están las preguntas de investigación? Samuel, ¿qué has hecho con los objetivos? Pero estoy hablando de más adelante, Samuel. Así que, pues nada, de mi parte, el mayor de los privilegios, me siento agradecido, me siento privilegiado de haberle acompañado en este primer impulso, Doris. Esto se llama la primera puerta del proceso de formación doctoral, Ivonne. Nos vamos a seguir viendo, espero que generen, de verdad que sí, construyan una rutina de estudio personal. Es que Ivonne va a leer los lunes, ese es el horario de Ivonne. Pero Doris tiene los viernes por la tarde 2 horas para investigar su tesis. Luisa necesita, pues, no sé, ¿verdad? El domingo por la noche, Luisa. Entonces Luisa tiene 2 horas el domingo por la noche para investigar sobre su tesis doctoral. Aprovechen la oportunidad, Sadie, Samuel. No siempre tenemos la oportunidad de hacer un doctorado, y mucho menos en línea. Generalmente son en instituciones como ya ustedes conocen en El Salvador, necesitan inclusive muchas horas teórico-prácticas, hay que hacer prácticas profesionales, hay que hacer investigaciones, hay que hacer publicaciones, pero fíjense, con esta oportunidad que es en línea, que es de acuerdo a su horario, que es bien flexible, es una oportunidad única. Lo digo yo porque, bueno, yo no tuve la oportunidad de hacer estudios doctorales en línea, todos fueron presenciales, ir al aula de clase y estar con los compañeros es otro método diferente, pero estamos actualizando los tiempos. Una de las características importantes del doctor o de la doctora del siglo XXI es que es adaptativo, es adaptable, es flexible a los nuevos tiempos. Y sobre todo eso lo aprendimos con la pandemia del COVID-19. Lo que sabíamos, por ejemplo, en educación, tuvimos que transformarlo con el COVID. Lo que sabíamos, fíjense, en trabajo de hospital, cambió con el COVID. Entonces estamos ahora en una nueva generación, en una nueva etapa, en una nueva era, y nada, yo con mucho cariño, pues me despido, quedo cordialmente a sus órdenes, siempre para servirles, y
Muchas gracias, doctor, muy interesante, nos ha motivado. Claro que sí, Ivonne. Si no están motivados es porque no están dormidos, ¿verdad, Ivonne? Gracias por tus palabras, Ivonne. Doris, un placer, siempre referente. Doris va a clase. Si Doris va a clase, pues sí tenemos clase porque es la guardiana del tiempo. Doris, un placer. Ivonne, Sadie, Samuel, Luisa, nos vamos a volver a ver en clase, como le decía, en métodos avanzados de investigación cuantitativa, y ojalá deseo, Ivonne, que cuando nos volvamos a ver, preguntarle, Doris, ¿qué has hecho? No, profesor, ya yo tengo el capítulo 1 por la mitad, una cosa así, ¿verdad? Para saber cómo han ido avanzando. Me despido con mucho cariño, quedo cordialmente a sus gratas órdenes y recuerden, profesor, las tareas, bueno, no sé, yo puedo esperar 1, 2, 3 semanas, lo que usted necesite, pero escríbame, ¿verdad? Profesor, soy Sadie, yo creo que puedo entregar todas las tareas, qué sé yo, el primero de, un ejemplo, ¿verdad? El 1 de mayo. Entonces, ya yo sé que Sadie me va a enviar las tareas o lo que falte de sus tareas hasta el 1 de mayo. Simplemente para yo saber, porque recuerden que yo debo reportar unas calificaciones, simplemente por eso, no por eso. Doris, agradecido también de su tiempo, de su disponibilidad, de su interés, motivados, Ivonne, porque sí se puede. Yo soy testigo, yo soy testimonio viviente que sí podemos hacerlo con constancia, con disciplina y con perseverancia. Se les quiere un montón. Nos vemos entonces en la próxima asignatura y quedo atento por el grupo de WhatsApp y por por el correo electrónico. Samuel, ¿oíste? Ha sido un placer también para mí. Recuerden, por favor, enviar las tareas. Profesor, pero esta tarea quedó por la mitad. Envíenmela, porque yo necesito es un aval, ¿verdad? Una evidencia que usted hizo la actividad y yo debo reportarlo a la universidad. ¿Sí? Claro que sí. Chao, Luisa, nos vemos. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima materia. Quedo atento al correo y nada, a sus gratas órdenes. Un placer. Les paso en unos minutos el video de esta 4ª clase de cierre. Feliz fin de semana, ¿verdad, Doris? Chao, hasta luego.